Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos, a Monseñor, a las autoridades, a los amigos. Agradecer a Jordi la invitación. Bueno, solamente un apunte al magnífico testimonio de Mireia, que la verdad que me ha dejado, bueno, me ha impactado muchísimo, y es este dicho de ves a comer a casa del judío y a dormir a casa del cristiano. Yo cocino fatal, así que estáis todos invitados a dormir a casa. No, hombre. En mente tenía la idea de centrarme en el hecho de qué es lo que significa el antisemitismo desde una perspectiva histórica hasta una perspectiva actual, y también tenía ganas de repasar un poco la historia de la comunidad israelita de Barcelona, que es realmente interesante. Y aquí, para empezar, diré una pequeña aclaración. Israelita es sinónimo de judío, no es la comunidad israelí. Yo no tengo pasaporte israelí, a mí me puede gustar mucho Israel y me encanta ir a Jerusalén, pero yo soy judío, no israelí, que es lo mismo que es israelita o hebreo. Quería empezar con una frase que creo que es bastante reveladora de un historiador que se llama Raúl Hilberg. En el intento de dar una explicación al antisemitismo lo define de esta forma para el carácter y su evolución histórica. Él esboza el siguiente esquema. Dice que los dirigentes religiosos habían terminado diciendo: ustedes no tienen el derecho a vivir entre nosotros si siguen siendo judíos. Después de ellos, los dirigentes seculares proclamaron: ustedes no tienen derecho a vivir entre nosotros. Y por último, los nazis alemanes decretaron: ustedes no tienen derecho a vivir. Yo creo que es la mejor forma de resumir un hecho como es la persecución del pueblo judío. Y creo que también podemos marcar dos fechas que son claves. Una sería el 1492, con el edicto de expulsión de los reyes católicos, y otra es el 1942. Baila solamente un número, pero a partir de ese baile pues revela un momento y una experiencia histórica muy dura en muchos sentidos. Por ejemplo, en Cataluña hubo presencia de la comunidad judía, que vivió también, y esto hay que remarcarlo, en armonía con las otras confesiones religiosas durante 6 siglos, del siglo IX al siglo XV. Es una historia judía y una historia de convivencia que creo que tenemos que descubrir todavía. Barcelona, por ejemplo, o Girona, fueron capitales del mundo judío, porque las mayores lumbreras venían a estudiar a Barcelona, venían a estudiar a Girona. Barcelona o Girona, toda esta zona, era un punto de encuentro entre dos tendencias filosóficas dentro del pensamiento judío. Por un lado venía una tendencia espiritual proveniente de Alemania, por otro venía una línea filosófica más racional proveniente del sur, que trajeron los árabes, de hecho. En este punto, bueno, pues hay un corte con la expulsión, y de ahí generará una de los orígenes étnicos del judaísmo que conoceremos como los judíos sefardíes. Estos judíos sefardíes son los judíos que salieron de la península y fueron a instalarse allá donde pudieron, mayoritariamente, al menos en el caso de Cataluña, a todo lo largo del Mediterráneo. Por otro lado, encontraremos una comunidad judía muy importante, y esta será la otra gran división del judaísmo según origen, en Europa, que se conocerán como los judíos ashkenazíes. Los judíos ashkenazíes y los judíos sefardíes, entre ellos, apenas tenían contacto, vivían realidades sociales, políticas, económicas muy, muy diferentes. Los judíos sefardíes, que se habían instalado, por ejemplo, en Turquía o en Grecia o en lo que era la antigua Yugoslavia, vivían en una suerte de autogobierno. El judío, en cambio, centroeuropeo pasó por una fase muy diferente, y este hecho histórico está marcado, yo diría, en el siglo XIX. Es cuando los judíos que habían estado viviendo
aparte en la sociedad, tienen el derecho, gracias a las revoluciones, al iluminismo, tienen derecho a acceder a la ciudadanía de pleno derecho, ¿no? Con lo cual se abre una oportunidad y de ahí surgirán las corrientes mayoritarias del judaísmo que vemos hoy en día. Cuando hoy vemos una persona que va vestida de negro con unos tirabuzones, esto lo que nos viene a dar es, bueno, lo que yo puedo sacar de eso es que es un judío europeo, es un judío que viste así porque es de Polonia, pero más importante que eso, es un judío que tiene una determinada visión de cómo es la evolución histórica de su judaísmo. En este momento, cuando los judíos pueden acceder a las universidades, a tener cualquier tipo de puesto de trabajo, a poder también entrar en contacto con otros campos de conocimiento más allá de la literatura judía, que es muy, muy extensa, existen básicamente tres reacciones. Una reacción es esta ortodoxa, la de esta persona vestida de negro, que dice, me parece muy bien todo lo que hay afuera, pero a mí no me interesa. A mí me interesa exclusivamente el judaísmo y tengo la Torá, tengo el Talmud, que es el comentario del Antiguo Testamento, tengo la Mishnah, la Gemara, que son los comentarios de los comentarios, luego tengo el Zohar, que es el comentario místico del anterior. Bueno, pues como no me la acabo, no me voy a entrar a ver qué hay más allá de donde vivo. ¿Por qué? Porque también corro el riesgo de asimilarme, de perder mi judaísmo. Otra de las reacciones, que esta creo que es fundamental para entender este carácter del antisemitismo, fue el decir, tenemos la voluntad de ser judíos como una cuestión de identidad religiosa. Si yo soy alemán, yo seré primero alemán y luego seré judío. Seré judío en mi casa y fuera de mi casa seré uno más, porque es nuestra voluntad y es nuestro anhelo. Se abre aquí un campo a un tipo de judaísmo que es diferente al ortodoxo, que es, por ejemplo, el judaísmo que es mayoritario hoy en día en Estados Unidos, que es el judaísmo progresista o liberal, pero que nace en Alemania y tendrá un carácter muy fuerte en países como en Francia, en países como en Inglaterra, Italia, etcétera, etcétera. El Imperio Austrohúngaro, por supuesto. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues muchos de los judíos se lanzan a vivir en sociedad y forman parte, pues, de todos los estamentos sociales, entran a estudiar, pues, con mucho ahínco en diferentes campos, participan de la vida política en todos los aspectos. Encontraremos judíos dentro de los partidos liberales, pero también dentro de los partidos comunistas a lo largo de toda Europa. Y a partir de ahí surge un sentimiento contrario, que es un antisemitismo, pero es un antisemitismo que es muy diferente al que podíamos haber encontrado en la Baja Edad Media. Y es un antisemitismo racial. Es un antisemitismo que se basa en decir, tú no eres del todo alemán, tú no eres del todo francés, porque tienes algo detrás o tienes una fe diferente y sospecho de ti, ¿no? Un episodio histórico que creo que es muy revelador en este sentido, y voy saltándome historia y voy saltándome partes, con vuestro permiso, es el caso Dreyfus en Francia. Dreyfus es un coronel del ejército francés y se le acusa, judío, se le acusa de traición porque se había vendido a los alemanes. Este episodio es retratado por un periodista austríaco que se llama Teodoro Herzl, que de hecho es el padre del sionismo político, digamos que es como el ideólogo del sionismo político. Era un judío austríaco asimilado. ¿En qué sentido? En que no era un judío creyente, no era un judío que practicaba su religión, era judío porque su familia había sido, habría tenido un abuelo judío, una madre judía, lo que fuere. Bueno, este señor está cubriendo esa noticia y se espanta cuando ve que la gente, cuando sale a la calle para protestar en contra de Dreyfus, lo que la gente dice no es muerte a Dreyfus, sino lo que la gente dice es muerte a los judíos. A partir de ahí, a partir de ese hecho histórico, él crea o escribe un libro que se llamará Der Judenstaat, el Estado judío, en el cual básicamente su idea principal
así resumida, es: el pueblo judío necesita de un Estado para poder vivir libremente y en paz. El sueño de integración en Europa es imposible. Existe un antisemitismo de raíz en la sociedad europea. Este hecho fue escrito 40 años antes del ascenso del nazismo en Alemania. Pero ¿qué queda de relieve? De hecho, fue muy rechazado por la mayoría de judíos europeos, y los únicos judíos que se sumaron a ese carro fueron básicamente los judíos del este, los judíos de Rusia, que estaban pasándolas muy canutas bajo el zar. Pero el judío francés o el judío alemán eran judíos que ya llevaban quizás 3 generaciones bien integrados en sus sociedades y rechazaron la idea de Herzl, esta idea sionista. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues el resultado lo conocemos todo y no me voy a explayar aquí. El ascenso del nazismo o lo que hace es, digamos, poner la guinda al pastel. Quizás estemos delante del mal absoluto. Y esto, para unir y también para sumarme a todos los mensajes que se hablan en clave positiva, creo que tanto judíos como todos aquellos pueblos que han sido perseguidos por una cuestión de fe, por cualquier tipo de cuestión, tenemos la responsabilidad no solamente de explicar y de informar, sino de educar sobre ello para que no vuelva a pasar nunca más. Aquí es cuando lo uno de alguna forma rápida a la historia de la comunidad judía en Cataluña. La comunidad judía en Cataluña, la comunidad judía de Barcelona, se crea en 1918. Es la primera comunidad que se crea después de la expulsión, básicamente formada por judíos sefardíes. Estos judíos sefardíes, ¿cómo llegan de vuelta a Barcelona? O, por ejemplo, a Barcelona, pues porque en el año 1924 hay un diputado del Senado que se llama Ángel Pulido, que en un viaje diplomático pasea por Salónica, en Grecia. Ángel Pulido, cuando pasea por un mercado de Salónica, se sorprende porque escucha hablar una suerte de castellano o español. Pregunta y la gente le responde: no, nosotros somos judíos, no, nosotros no somos griegos, nosotros no somos turcos, lo que nosotros somos judíos sefardíes, judíos que vienen de España. Claro, Ángel Pulido, este senador, no se puede creer lo que estaba escuchando y lo que estaba viendo. Gente que les habían expulsado hace 400 años, que seguían reivindicando una identidad propia, un tipo de ritual diferente y, sobre todo, una autodenominación diferente a la del resto. Esto es así que cuando vuelve Ángel Pulido, provocará que se apruebe una ley en el marco de la dictadura de Primo de Rivera, por la cual se dará el derecho a aquellos judíos sefardíes que así lo quieran a retornar a Sefarat. La semana pasada hubo una ampliación de esta ley y, bueno, se está hablando mucho de cuántos judíos van a volver, si va a haber una invasión y tal, y no es del todo así. Pero bueno, encontramos que hay una parte de judíos que se reencuentran nuevamente en la península ibérica. Por otro, a partir de los años 30 habrán una serie de judíos que no tendrán nada que ver con Sefarat, no tendrán nada que ver con Cataluña, con España, pero que salen huyendo del nazismo y del auge del antisemitismo, y de hecho algunos de ellos pues pasarán por esta zona, cruzando los Pirineos a la desesperada. Un paso que al final se convirtió en un paso de vida, y son historias que también, y creo, si no me equivoco, ha estado aquí el profesor Josep Calvet, que es un historiador que está haciendo un trabajo de investigación fantástica sobre la frontera de los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial, y la verdad que es muy revelador, y estamos intentando ayudarle a descubrir estas historias para sacarlas del anonimato y darlas a conocer, historias que son de esperanza y otra vez el mensaje positivo. Con lo cual nos encontramos que los judíos que han vuelto a Sefarat pues forman un abanico complejo, muy diverso. De hecho,
no se entienden los unos con los otros y han habido problemas y se han escindido y han hecho diferentes comunidades, porque en Turquía se rezaba de esta forma y en Alemania se hacía de esta otra. Bueno, el caso, y también es una constante, es una comunidad formada por gente que se ha escapado de sus sitios. La gente que volvió aquí, pues tomó la oportunidad después de la Primera Guerra Mundial, pues decir, bueno, vámonos de Turquía, vámonos de Grecia. Los que salieron en los años 30, definitivamente, huyamos del nazismo. Pero aquí no acaba la cosa. Cuando se crea el Estado de Israel, una población judía muy, muy importante que estuvo viviendo durante también centenares de años en países árabes y países musulmanes, pues cuando se crea el Estado de Israel crea una inestabilidad y una tensión tal que muchos de ellos salen de ahí, salen de sus países. Por ejemplo, judíos sirios, judíos libaneses, judíos egipcios, que habían convivido pacíficamente durante siglos y siglos. Voy a intentar cerrarlo de alguna forma esto. Si hay alguna pregunta estaré encantado, si no vuelvo aquí el año que viene. Y sobre este tema de Israel me gustaría detenerme, porque es un tema polémico, es un tema que levanta asperezas, todo el mundo habla, todo el mundo se posiciona, y de alguna forma, si a mediados del siglo XX podíamos estar hablando de un antisemitismo de carácter racial, quizás ahora podemos estar hablando de un antisemitismo de carácter político. ¿Por qué digo que existe antisemitismo y que tiene mucho que ver con Israel? Pues porque en el sitio donde yo voy a trabajar todos los días, yo tengo un furgón de policía en la puerta. El colegio judío, que es minúsculo en Barcelona, que tiene menos de 200 alumnos, tiene 2 furgonas de los Mossos d'Esquadra armados con metralletas. Esto no es normalidad para nosotros. Es cierto que la comunidad judía en Cataluña y en España ha sido una comunidad que ha sido muy endogámica, muy cerrada en sí misma, pero también es fruto, uno, de que se encontraron con una sociedad que no había tenido contacto, no había tenido una experiencia de conexión con el judaísmo desde hace ¿cuánto? 500, 600 años. Cada uno de los judíos que llegaban, que han llegado, pues para la mayoría de la sociedad eran los primeros judíos con los que se encontraban. Yo estudié en la Universidad Autónoma, yo he tenido que explicar cientos de veces qué es ser judío, qué no es, por qué tengo un apellido raro, por qué tal. Y bueno, cada uno se convierte en una suerte de embajador del judaísmo y es un papel que creo que es hora de hacer y es también perder el miedo a decirlo abiertamente, a explicarlo. También porque hay muchas experiencias positivas en los últimos años. Hay grupos de trabajo interreligioso en Barcelona, bueno, en Cataluña, de hecho, está el GETER, que hace un trabajo fantástico, ha ganado la Creu de Sant Jordi este año. Es un grupo estable que trabajan mes a mes, donde hay representantes de todas las confesiones. En nuestro caso, en nuestra comunidad, trabaja con la comunidad de Sant Egidi desde el año pasado, que hace un trabajo maravilloso en un barrio muy, muy complicado de Barcelona, como es el Raval. Pero a pesar de ello, pues siempre hay, o nosotros como judíos encontramos mucha ignorancia por un lado y rechazo sobre todo con el tema de Israel. ¿Por qué? Yo, como diría Mireille, pues yo creo que por un tema de un doble estándar, ¿no? Y aquí entran temas de medios de comunicación y lo que queramos, ¿no? Pero para dar un ejemplo revelador de lo que yo puedo sentir, os diré, cuando Israel entró en Gaza hace 7 u 8 años, en una de las guerras que se han sucedido desde hace 60 y pico años, yo quise ir porque estaba en contra de esa entrada. Yo estaba en contra de la política que tenía en ese momento el Estado de Israel. Y fui a la manifestación que estaba encabezada por Joan Saura, que era el conseller de Interior, o sea, no era un mindundi cualquiera. Bueno, otra vez fui a la manifestación y lo que me encontré no fue libertad para Palestina o liberar Gaza, sino fue otra vez muerte a los judíos. Yo me pregunto, bueno, porque si Joan Saura puede encabezar esa manifestación, polémico. ¿Joan Saura sale por los refugiados de Sudán? No. ¿Joan Saura sale por los cristianos perseguidos en Siria? No. ¿Por qué?
porque creemos que hay un doble estándar. A veces, cuando uno no tiene una opinión, que todo el mundo puede criticar, a lo que me refiero, todo el mundo puede criticar a cualquier gobierno, y yo soy el primero en criticar al gobierno del Estado de Israel, pero cuando tu crítica y tu visión está focalizada siempre en ese mismo sitio, ahí es cuando yo creo que puede haber un esbozo de antisemitismo. Otro ejemplo de este hecho, en la semana pasada, en el mundo deportivo, prensa deportiva no es que la recomiende leer, pero bueno, la gente la lee. Xavier Bosch escribió sobre un tema de que si el Barça tiene que tener la publicidad de Qatar o no en la camiseta. Y bueno, a ver, a mí la verdad me importa muy, muy poco. Además soy periquito, así que nada. Pero bueno, el caso es que, ¿qué es lo que dijo Xavier Bosch? Xavier Bosch dice que, bueno, si hay que elegir entre Qatar o el lobby judío que maneja el Barça y la gente del Mossad que está en el Barça, pues quizás me quedo con Qatar. Este discurso se asemeja mucho a los protocolos de los sabios de Sion que se escribieron en Rusia hace más de 100 años. ¿Por qué? Porque es otra vez hablar de una conspiración, es hablar de que los judíos manejan los hilos de todo. Y os puedo decir que los judíos en Barcelona, pues hay gente rica, sí, hay gente pobre también. En la crisis, bueno, pues hemos tenido que abrir un comedor social en la comunidad. Con lo cual es una realidad muy compleja, pero con un esbozo y un atisbo muy positivo, porque nos hemos encontrado, pues no solamente gente curiosa por conocer el hecho, sino nos hemos encontrado, sobre todo, y esto lo quiero remarcar, en el ámbito religioso y en el ámbito cristiano en particular, interlocutores muy válidos para hacer un trabajo en positivo.